Daniel Luzchi, reaccione. Como usted quiera. ¿Qué ve? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? No, lo que yo siento es algo así como la destrucción del sentido. ¿Qué sería el sentido para mí? El sentido para mí es lo que me une a los demás. Quiero decir, un país tiene sentido porque la gente entre sí encuentra cosas en común. Y en Argentina una de las cosas en común que nos unen es el deseo de progresar. El deseo de progresar estuvo desde hace mucho tiempo muy unido a la educación. Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, por ejemplo. Cuando la educación entra en crisis, cuando aparte la crisis de la educación no es reconocida por la sociedad, cuando no aparece, cuando no se habla de manera oficial de ella y se la trata, bueno, ese sentido que era lo que nos daba unidad, lo que nos relacionaba unos con los otros, empieza a destruirse. Y eso es grave. Eso tiene que ver también con la crisis de creencias, con el sentido de que, bueno, hoy ya no se puede creer en nada. Si hoy ni siquiera lo que nos une en lo más profundo, que es el deseo de progresar, que es lo que le dio sentido a este país, tiene posibilidades de crecimiento, ¿qué lo que nosotros como individuos podemos hacer? No nos queda más que protestar, es decir, establecer lazos negativos con la realidad y con los demás. Por eso yo creo que hoy los argentinos tenemos lazos muy negativos con nuestra propia sociedad. Decimos, esta sociedad está muy mal. Lo único que podemos hablar es mal de las cosas. No falta educación, no creemos, todos son no. Esto tiene que ver con que todos estos no fueron reconocidos, con que este problema no surge. Yo creo que justamente la función, me parece, de los medios de comunicación es hacerlos surgir, es mostrarlos para poder tratarlos. Esa es mi reacción más instantánea. Esto tiene que hablarse. La estabilidad económica no puede ser lo único que nos dé... El único sí. El único sí. Tiene que haber otros sí y hay que construirlos. Está también con nosotros Nelson Castro, un periodista que... bueno, mientras no se ponga colorado voy a decir algo. Ustedes saben que Nelson Castro acaba de ganar un concurso que hubo en Estados Unidos en que se presentaron 35 países, presentaron periodistas. Se presentaron 5.067 periodistas. Y ganaron Nelson Castro con su programa Cortando por lo Sano y la BBC de Londres. Este es Nelson Castro. No se ponga colorado. Me cuesta. Nelson, su reacción. Bueno, algunas cosas muy puntuales. Primero, a su pregunta o a la pregunta de la oyente, definitivamente negativo. Ninguna persona va a trabajar a su casa mañana por 2 pesos con 50. Ninguna persona hace tareas domésticas por 2 pesos con 50. Está bastante por arriba el mínimo que se pide por hora. Segundo, cuando uno ve lo del Bernasconi, es un mamarracho. Es un mamarracho, es decir, uno una transferencia no la planea ni nada, ni la piensa en mayo, junio, abril. Estas son cosas que se planean para de aquí a 1 año, a 2 años, se analiza, se estudia, se ven cuáles son las posibilidades y punto. Cuando ocurren estas cosas, esto es un mamarracho y marca que evidentemente o no se sabe qué es lo que se hace o lo que se hace no se comparte por todos y por lo tanto se hace mal. Tercero, digo yo, y sobre todo cuando uno llega al país, ¿no? Se encuentra con el Bernasconi y observa que está el tema de la reforma, el tema de la reelección, poniendo y movilizando a parte de la dirigencia, a toda la dirigencia política, a los que quieren a favor y los que quieren en contra movilizándose. Y digo yo, ¿y estos temas para cuándo? ¿No es la educación un gran tema de diálogo político, de necesidad de diálogo político? Y yo me acuerdo una cosa, ahora... Nelson, me acuerdo, ahora empezamos nuestro diálogo como antes, me acuerdo hace 30 años, más de 30 años, con Libre y Laica. Ahí se movilizaba la mitad con la Libre, la mitad con la Laica, pero ahora se movilizan todos en el mismo sentido. Es decir, no hay la mitad de un lado y la mitad del otro. Claro. Todos los que andan por la calle, inclusive los chicos y las chicas, y el pelo largo y el pelo corto, y las maestras y los maestros, y los padres y las madres, van todos para el mismo sentido. Esto tendría que darnos una idea de que está pasando algo diferente, ¿no? Pero lógico, Mariano, porque ¿sabe qué pasa? Aquí esto es como la inundación. Acá llegó el agua. Usted en la Laica, en la Libre, tenía el agua abajo y estaba viviendo tranquilo en su casa, sin problema, tenía posibilidad de disquisiciones porque tenía el nivel asegurado. Acá nos estamos inundando, nos está tapando el agua y estamos viendo una crisis enorme, que además lo más grave de todo esto, que esto no se ve hoy, se ve de aquí a 10 años, a 5 años. Lo que dijo la profesora recién. ¿Usted imagina
a usted como padre, a un padre diciéndole a su hijo, yo quisiera que mi hijo fuera profesor. Y usted le está diciendo, no, mire, dígale otra cosa porque lo está condenando a un fracaso total, rotundo en su vida. Es un sinsentido total a cualquier posibilidad de que gente capaz, inteligente, con entusiasmo, con vocación, se dedique a esa tarea fundamental para un país que es enseñar. Entonces yo veo que sigue una dicotomía en el país. El país, que para algunos es el de los grandes proyectos, el del mucho tiempo dedicado a discutir cosas que no corresponden a la realidad del país, y por abajo las necesidades del país que no son atendidas en diálogos por aquellos que tienen la posibilidad de decidir. Cuando el alumno decía, fui al Congreso y me encontré con el no se puede, yo digo, no se puede. Y tenemos 3.200.000 dólares que fueron a un stand de Sevilla que da más vergüenza que otra cosa. Para esas cosas sí se puede. Rápidamente aparecen los créditos del exterior, las operaciones y demás. Uno cuando ve esos no se puede, piensa que no se quiere. Cristina. Buenas noches. Pues es que cuando yo estaba escuchando la reflexión... Cristina Wargon, ya te digo Cristina. Antes te digo que te sigue Silvina, ¿te acordás? Sí. Ahora te digo Cristina. Vamos acertándole al nombre. Pues es que cuando yo escuchaba un poco el comentario de los docentes y los chicos, pensaba en ese viejo chiste, ¿no? De la chica que va a un picnic y que a los 9 meses tiene un hijo y dice, esto yo no me lo esperaba. Y de alguna forma hay una especie como de sorpresa, cuando en realidad yo pienso que esto está perfectamente armado y que no hay ninguna diferencia, entre comillas, entre lo que pasa con la educación y lo que pasa con los jubilados. Si uno quiere saber para qué lado apunta un gobierno, tiene que ver qué hace con sus ancianos y qué hace con sus niños. El resultado es lo que está intentando hacer. Entonces... Sería como una persona de nuestra edad que hace con sus padres y que hace con sus hijos. Exacto, qué es lo que uno planea para sus hijos y qué es lo que hace exactamente con sus padres. Bueno, a nuestros padres porque ya no sirven más, ahí están listos para el tacho de la basura. Y esos hijos en realidad no nos interesan porque son nuestros hijos pobres. Y sabemos, y esto es real, y yo lo aprendí, no lo podía entender. Yo tenía 18 años, era maestra rural en un lugar que no existe en el mapa. Y tenía que ceder un gran hacendado, la escuelita esa, porque pasaba el camino por arriba. Y yo había ido a hablar con él y me dijo, no voy a ceder el terreno para la escuela. Y tenía miles de hectáreas. Porque a mí, los que saben leer y escribir, no me son útiles, me traen problemas. Entonces creo que esto no está exento de todo un plan económico general, donde sí va a quedar probablemente un grupo, pero hay una inmensa cantidad que no va a poder subirse al bote. Es decir, que no va a poder sobrevivir. Y entre ellos la educación. Los que saben leer y escribir, la gente educada, es gente molesta, es gente con posibilidades de... Y esa gente no está considerada en este plan político, en este plan económico, que algunos dicen que no es un plan económico, sino que directamente es un plan de exterminio para alguna clase social que ya sabemos cuál es. Ahora, Cristina, será deliberado? Me cuesta pensar que es deliberado. No sé si a usted le cuesta. Mariana, perdón. ¿O será...? ¿Ustedes creen en las casualidades así, todavía? ¿no? ¿Ustedes creen hubo acá alguien que dijo ya no creemos más en los discursos? Yo diría que yo no creo más en cierto tipo de explicaciones. Por ejemplo, yo no creo más en las casualidades. Yo no creo que sea casual todo lo que ocurre. Es decir, no creo que sea casual lo que pasa en el plano político y creo que eso ha quedado muy en claro, incluso a través de tus programas. Ha ido armándose un rompecabezas donde la casualidad no existe. ¿Serán tan geniales, digo yo, o será mera...? No es un problema de genialidad, es un problema de elección. En realidad, para ser genial, hay que hacer exactamente lo contrario. Es decir, es pensar un país donde todos tengamos lugar y pensar a la manera de Sarmiento que necesitamos un pueblo educado. Eso es ser genial y pensar para 40, 50 años más adelante. El tema es, en este momento, el aquí y el ahora y los 5 años que vienen, los años que vienen, ¿qué nos importa, Mariano? Entre comillas, lo estoy diciendo con ironía. No es precisamente a mí quien no me importe, pero no es de nuestro interés. De nuestro interés es mostrar un índice de inflación correcto, de nuestro interés es hacer un poco el verso del primer mundo, pero no es de nuestro interés cosas concretas y reales que no pertenecen obviamente al primer mundo, como son la educación, los hospitales,
los jubilados y toda esa Argentina real que está un poquito más allá de la General Paz y a veces de la General Paz para acá adentro también. Entonces cuando esto estalla, no es que estalla casualmente, es decir, estalla porque se viene acumulando, lisa y llanamente se viene acumulando. Para mí no es sorpresa. Yo no creo en la perversidad de aquellos que pueden estar con este plan. Yo creo más que nada puede existir algún cierto grado de perversidad, porque creo que el que tenga esa perversidad se autodestruye totalmente, porque esta sociedad afortunadamente ha cambiado. Es decir, acá están los padres, Bueno, que dicen, están en las calles, están ahí, ¿no? ya están en las calles. Ya tiene un valor importante, estamos nosotros, están la posibilidad de expresarse libremente, decir, un momento, esto no lo toleramos, no lo aceptamos, está mal, vamos a protestar, no nos gustan que nos den soluciones 10 días antes de las elecciones. Yo creo que el que lo piense con perversidad se autodestruye automáticamente, porque la sociedad argentina cambió y sabe, yo cuando escuchaba esto, sabe cuáles son las cosas fundamentales. Este cambio de los estudiantes, de los padres y demás, indica que, no, un momentito, con irnos del colegio, con tener menos horas de clase, no solucionamos nada de nuestro futuro, no un pensamiento magnánimo del país. El futuro de cada uno de ellos sabe que está en juego en esto, ¿no? Nos quedan 30 segundos para cada uno. El que quiere empezar, empiece. No, yo simplemente contesto con esto y cierro. Me parece espléndido lo que se ha visto acá, que son la manifestación conjunta de los docentes, los padres y los alumnos. Pero te insto, dado que vos lo has denunciado, a quien esté de acuerdo con vos, a pensar cuántas manifestaciones hemos visto en este tiempo y cuál ha sido la reacción frente a las manifestaciones. En este caso la respuesta sería, parodiando otras, bueno, docente que para, alumno analfabeto, no nos interesa. Con eso cierro yo. Yo tengo la sensación que hay una nueva barbarie. ¿En qué consiste la nueva barbarie? En eliminar el tiempo. Es decir, eliminamos el futuro y también eliminamos el pasado. Nos quedamos en un pedacito muy chiquito, muy cortito del tiempo, que es un pequeño aquí y ahora. Entonces, si solucionamos algún problema de coyuntura, ya estamos tranquilos y nos olvidamos de la catástrofe ecológica en sentido humano que puede venir en el futuro. Por suerte, parece que hemos conseguido contacto con el profesor Salonia, de manera que en el próximo bloque vamos a ver las autoridades, cómo reaccionan frente a este gravísimo problema de una nación que vive el hoy, y por ahora el hoy.